Buenas tardes. El Colegio de México y Fundación Colmex les dan la más cordial bienvenida a la ceremonia de entrega del Premio de Poesía Joaquín Xirao y Casa, edición 2019. Esta tarde nos honran con su presencia en el Presidium, en representación de la doctora Silvia Giorgiuli, presidenta del Colegio de México, el doctor Vicente Ugalde, secretario académico de El Colegio de México. El maestro Víctor Cata, coordinador de la Subsecretaría de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura de la Secretaría de Cultura. Mariana Bernardes, Adolfo Castañón y Juan Villoro, miembros del jurado del Premio de Poesía Joaquín Xirao y Casa 2019. Y en representación de la familia Xirao y Casa, la señora Ana María y Casa de Xirao. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Para dar inicio a la ceremonia, invitamos cordialmente al doctor Vicente Ugalde, secretario académico de El Colegio de México, a ofrecer unas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes. Quiero agradecer la presencia del maestro Víctor Cata, coordinador de la Subsecretaría de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura de la Secretaría de Cultura, a la señora Ana María y Casa de Xirao, a los representantes, que ella es, la representante de la familia Xirao, a los distinguidos miembros del jurado, a Mariana Bernardes, Adolfo Castañón y a Juan Villoro. Agradezco también a la licenciada Mónica Stedner, que es la directora de Desarrollo Patrimonial de la Fundación Colmex, a los académicos y a la gentil audiencia que también nos honra esta tarde con su presencia. En nombre de la doctora Silvia Giorgiuli, presidenta de esta casa del Colegio de México, les doy la más cordial bienvenida. Como ustedes saben, el Premio de Poesía Joaquín Xirao y Casa se instaura en 2012 por iniciativa del filósofo y poeta Ramón Xirao y de doña Ana María y Casa, quienes generosamente cedieron en administración a la Fundación Colmex un fondo con la finalidad de reconocer el talento de jóvenes poetas y al mismo tiempo de honrar la memoria de su hijo, el poeta y escritor Joaquín Xirao y Casa. Han sido distinguidos con este premio Paula Bramo, Ricardo Cázares, Armando Salgado, Miguel Maldonado, Javier Peñalosa y Daniela Camacho. Este año, el jurado, que como mencioné está integrado por Mariana Bermúdez, por Adolfo Castañón y Juan Villoro, decidió otorgar el premio al poeta Adam Brand. Fue esta distinción, esta decisión por su poemario Animalaria, el cual en palabras del jurado destaca por su propuesta poética, su honda musicalidad en el verso y, entre otras cosas, la unidad de su estructura. Es una elección, la de Animalaria, que nos remite al universo de los insectos en la poesía. Nos remite, entre otros autores, a Fernando Pessoa, a Arthur Rimbaud, a Raymond Queneau, a Gerard de Nerval. Es una elección que también nos recuerda la aproximación entre la curiosidad científica y la expresión poética, la idea de que la poesía es también, y así era en el origen, de hecho, la representación sensible de la verdad. Con esta atribución, el Premio de Poesía Joaquín Xirao y Casa reitera su propósito de reconocer y de resaltar la creación literaria de jóvenes poetas mexicanos. El Colegio de México se congratula una vez más en reconocer de la mano de doña Ana María Xirao y de la Fundación Colmex el esfuerzo continuo de los jóvenes poetas y su contribución a las artes. Nuestro reconocimiento al galardonado por este poemario y por su obra. Sean todos bienvenidos a esta que es la 7ª entrega del Premio de Poesía Joaquín Xirao y Casa 2019. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Ugalde, por sus palabras. Ahora invitamos cordialmente al maestro Víctor Cata, coordinador de la Subsecretaría de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura de la Secretaría de Cultura, a dirigir un mensaje a la audiencia. La Secretaría de Cultura expresa una cálida felicitación al Colegio de México y a la Fundación Colegio de México por este notable evento y premio de poesía Joaquín Xirau y Casa, el cual llega a su 7ª edición, honra la memoria de la creación literaria en nuestro país, publicada en lengua española. En esta ocasión queremos celebrar la decisión del jurado compuesto por los escritores Adolfo Castañón, Juan Villoro y Mariana Bermúdez, y felicitar especialmente al poeta Adán Brandt por su libro titulado Animalia. Shkije Pelatu. Gracias. Muchas gracias, maestro Cata. A continuación, pedimos a la licenciada Mónica Stetner, directora de Desarrollo Patrimonial de la Fundación Colmex, que sea tan amable de leernos el fallo del ganador del Premio de Poesía Joaquín Xirau y Casa 2019. Buenas tardes. Este año quiero compartirles que tuvimos 23 trabajos participando en esta convocatoria y bueno, me voy a permitir leerles el fallo que firmaron nuestros 3 miembros del jurado. El jurado conformado por Mariana Bernardes, Adolfo Castañón y Juan Villoro, por decisión unánime, seleccionó como ganador del Premio de Poesía Joaquín Xirau y Casa 2019 el libro Animalaria, de Adán Brandt, que destacó por su propuesta poética, su honda musicalidad en el verso, la unidad de su estructura, la tensión de su lenguaje que le permite explorar y cuestionar el sentimiento de pertenencia frente al mundo. Dicha exploración va en pos de la mesura humana, contrastada con un bestiario que traza parábolas memorables. Felicidades, Adán. Ciudad de México, a 15 de marzo de 2019. Muchas gracias, licenciada Stetner. A continuación, cederemos la palabra a Juan Villoro, primer miembro del jurado, que nos ofrecerá un mensaje con relación a la obra ganadora. Ya. Hola, sí, ¿se oye? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí. Queridos amigos, autoridades que nos acompañan, queridísima Ana María, estamos aquí evocando, como siempre, a Joaquín Xirau y a nuestro querido Ramón Xirau, que tanto disfrutaba de estos encuentros y sobre todo de el diálogo posterior con los poetas, sus colegas. Nunca dejó de ser Ramón Xirau un poeta joven, entonces siempre recordamos estos encuentros tan especiales con los sucesivos ganadores del premio Joaquín Xirau. Voy a leer unas palabras en torno al libro ganador. Extraño es el destino de los nacidos en Navidad. El regalo que reciben esa noche no parece derivar de merecimientos propios, sino de la costumbre. Son dueños de su día o meros rehenes de la época. El 24 de diciembre de 2017, poco después del terremoto, Adán Brandt cumplió 33 años, la edad de Ramón López Velarde. Hasta entonces no había publicado un libro de poesía. La demora se debía a una enseñanza ética. Su maestro, Antonio del Toro, lo había adiestrado en el arduo arte de la paciencia. Cito a Adán Brandt sobre Antonio del Toro. Me enseñó a jalar la brida del caballo, a contener en formas sutiles el impulso de correr abiertamente el llano abierto de la hoja en blanco. Me enseñó a esperar, a mirar el milagro del silencio propio, a rumiar el paso lento de la luz sobre la mesa. Nacido en una de las patrias de López Velarde, Aguascalientes, Brandt inició su trayectoria a la edad en que el poeta de la sangre devota cerró la suya.
Toda poesía ocurre en otro tiempo, la zona conjetural donde el signo de la experiencia se sustrae al flujo arbitrario de la vida. Pasan los años, regresan los instantes, escribe Octavio Paz. La primera sección de Animalario, Tres piedras angulares, guarda notables similitudes con el poeta de Jerez. Los endecasílabos y heptasílabos obedecen un lenguaje más llano y conversacional, pero comparten el aliento que transformó desde la provincia la poesía mexicana de principios del siglo XX. El 23 de noviembre de 1907, López Velarde publica en El Observador, periódico de Aguascalientes de escasa circulación, el poema Del suelo nativo. Ahí proclama la necesidad de volver los ojos a los asuntos familiares, rompiendo el mutismo del paisaje. El terruño ha guardado silencio y el poeta debe descubrir su secreta elocuencia. Dice López Velarde en ese poema: y parece que el alma de las cosas más importantes del nativo suelo me saluda con voces fraternales. Un año después, en 1908, López Velarde participa con otros poetas en Aguascalientes en la elaboración de un número monográfico de la revista El Bohemio, dedicado al poeta potosino Manuel José Otón. Ahí se oponen al depravado gusto artístico de las multitudes y a los alardes efectistas del modernismo capitalino, representados por Manuel Acuña, Manuel M. Flores y la Revista Moderna de México. Desde la perspectiva actual no es difícil ver en Otón al mayor poeta mexicano del siglo XIX, pero esto no era tan claro al iniciarse el siglo XX. López Velarde lo considera el grande entre grandes y encomia en él su recreación de la provincia, territorio ajeno a los alardes eléctricos de las primeras vanguardias. Encomia también su neoclásica habilidad formal y su acercamiento a la fe como problema y objeto de devoción. Al elogiar a su maestro, el autor de zozobra traza su propio programa de trabajo. El Animalario de Adam Brandt brinda un original eco a esos asuntos. Como López Velarde, pide ser el último de su estirpe, el que cierre los ojos de su madre y abjura de la paternidad. Me conjuro por eso a ser estéril, escribe. Brandt aborda un tema poco frecuente entre los likes de la era digital, pero muy reiterado en el otro tiempo que convoca la poesía, la experiencia religiosa. Su madre le habla de la cruzada de los niños que partieron de Génova rumbo al Santo Sepulcro, convencidos de que el mar se abriría, animado por su fervor, y que encontraron ahí su propio sepulcro. En su extenso poema El naufragio del Deutschland, Gerald Manley Hopkins aborda el tema de los creyentes abandonados a su suerte. 5 monjas franciscanas se ahogaron en esa tragedia. ¿De qué sirvieron sus plegarias? En la versión en español de Salvador Elizondo, Hopkins desafía a un Dios que no responde y pregunta: ¿el naufragio es cosecha? ¿La tempestad tu siembra? De modo similar, Brandt concluye su poema Cruzados con una interrogante: ¿por qué el mar se abrió para tragarlos? Animalario refiere la crisis de una creencia. Si López Velarde hablaba de las funestas dualidades que le permitían ser fiel al credo, pero no a los mandamientos, Brandt cava con mayor hondura. Su circunstancia no es la del pecador arrepentido, sino la del místico que cree sin que eso sirva de algo, el exiliado de Dios que constata la inutilidad de las iglesias, pero todavía apela a lo inefable y convoca su misterio. Criado en una religión inspirada en la figura del Padre, el poeta regresa a la verde luz que fui de niño y a la insoslayable figura paterna. ¿Qué puede encontrar ahí? La infancia es una hoguera que sigue ardiendo por descuido, dice en otro poema. Las llamas del recuerdo lo sitúan en compañía de su padre, la autoridad que decidía sus pasos y lo llevaba al templo. ¿Qué queda de ese momento en que, aferrado al anular de un adulto, caminaba hacia un Dios crucificado? Los años no lo han convertido en un apóstata, sino en algo más complejo. No recusa la fe ni recusa su sangre, pero tampoco la abraza. Se encuentra en un umbral, ante un portón cerrado, el límite infranqueable del que está entre dos realidades. Lleva en las manos las llaves de la casa paterna
y oye las campanas. Eso no sirve de remedio. Está solo, sin otra alternativa que fundar su propia fe. Se arrodilla en el umbral, con las plantas de los pies hacia la luz de fuera y el rostro hacia la oscuridad del templo. En la siguiente sección, que da título al libro, el poeta se reconcilia al modo de Spinoza con una naturaleza espiritualizada hecha de símbolos. En su bestiario comparecen animales poco prestigiados por la tradición: la cochinilla, la libélula, el escarabajo, el batracio, la raya. Las vidas breves de estas criaturas mínimas integran un alfabeto singular. Como Ramón Xirau en sus Naturalezas Vivas, Brandt observa las aventuras del agua y el trabajo de los insectos como una plegaria que no requiere de otra justificación que su insólita presencia. Con ironía, concluye su libro haciendo un listado de los temas contemporáneos que no ha incluido en sus versos. No habló de apóstoles animalistas y veganos, ni de becarios del FONCA, ni de artistas conceptuales. Se burla también de la condición del poeta como sufriente ejemplar. Cito a Brandt: siempre hay que dolerse de una u otra forma pensando que el dolor es digno de respeto. Pero al final vuelve a ser alguien de umbral que dice ambigüedades. Asegura que el tiempo volvió ridículo su primer amor, pero evoca en forma inolvidable aquel te amo dicho a media calle con un vaso de fruta entre las manos. Exploración del origen, Animalario lleva al poeta a los enigmas de su sangre. En su apellido quizás se mezclan fuerzas enemigas, alemanes y judíos. La genealogía es un combate hacia atrás, un árbol de lobos y corderos. ¿Puede la poesía pacificar los quebrantos de un linaje? A muchos domingos de aquellas visitas a la iglesia, el personaje que habla en este libro va a ver a su padre a un asilo y entiende que el patriarca por amor fue rígido y asumió el afecto como un trabajo sin descanso. Su último gesto paternal consiste en ir con su hijo a un café y pagar siempre la cuenta. En su novedosa recreación de magias antiguas, Adam Brandt cuestiona el consuelo trascendente de la fe, escucha el minucioso himno de la naturaleza, rechaza las modas, las marcas, el consumo cultural. Ajeno a la voz engolada del poeta, prefiere el tono sosegado de la tertulia. Después de combatir con la figura que decidió sus años, acaba por imitarla un poco. Brandt nos convida para hablar de esto y de lo otro, como diría Xirau, es decir, de cosas importantes que una voz confiable vuelve próximas. Animalario es un espacio de hospitalidad donde no faltan las heridas. Sin énfasis ni grandilocuencia, el poeta impone su autoridad en el tono entrañable de quien, siendo común, roza el misterio y acepta pagar la cuenta. Muchas gracias por este emotivo mensaje. Enseguida escucharemos las palabras de la doctora Mariana Bernardes, también miembro del jurado sobre el libro ganador. Buenas tardes. Es una gran alegría estar aquí en este premio que celebra a dos poetas, a Ramón y a Joaquín, y creo que los motivos de celebración son múltiples, porque en los tiempos que corren lo que hace falta siempre es poesía y más poesía. Enhorabuena, Dan. Felicidades. Empiezo con una cita de un poema que se llama El Quieto, de Adam Brandt. Desde entonces callo, escribo menos, ya el golpe no me tienta tanto y me importa poco en realidad que digan que voy lento. El buen escribir es un acto que prolonga la conversación, traspasa la inmediatez y habrá de ser asidero cuando el vendaval atraviese la vida. Diría que Animalaria cumple dicho principio de certeza. El poeta decanta la unidad de sentido porque sostiene entre sus manos el fulgor de esos instantes que son un recuento verdadero de quién se es, y ello no es poca cosa.
advierte en el prólogo la trozadura en el hilo narrativo como celebración de la transparencia en el decir. Brand vuelve a una poesía escrita en tempo lento, que se demore en la caricia diletante de la mirada, que se aleja de la velocidad y su crispación, y que se detiene para repasar, registrar, resguardar lo que más tarde habrá de ser materia poética. El rememorar como apropiación de significado le lleva a asumir la heredad de ser parte de un libro que ha resistido el paso de las eras porque brotó del desierto y en sus líneas se apresa el fuego de la zarza y el agua del huerto. También le permitió descubrir el umbral, ese entre donde es dado levantar la saeta de la pregunta a cambio de un puñado de silencio. Y cito, de umbrales. Vuelve el atrio a un murmullo de palomas, el campanario a su mutismo, asciende el sacerdote al presbiterio, respiro hondo, doy un paso y me arrodillo aquí, en el umbral, con la planta de los pies hacia la luz de fuera y el rostro hacia la oscuridad del templo. Un poema como un viaje que habrá de descansar en la suspensión del tiempo, que busca el resonar de la imagen en la expresión y en el nudo de la metáfora que inevitablemente escapa de la mano, aún de permanecer en los dedos el relampagueo de su movimiento. Y la escritura, también inevitablemente, irá en pos de la huida hasta alcanzar el misterio de la evocación. Los ojos que leen serán contenidos en el verso y del verso al poema, la lumbre de la presencia. Un universo de símbolos se desgrana en el enigma que implica esta vastedad. Tanto pareciera imposible decir, pero el paisaje es pertenencia y obliga a su contemplación. Se contempla para saber que la vida va más allá, que el poema es carnadura que salva de la pérdida y de la desmemoria. Lenguaje, habla, lengua de pájaro que se canta en el límite del cuerpo, porque la poesía es un fenómeno vital. Y este poeta plantea el dilema de su creer y su descreer, de su necesidad y su abandono. Quisiera tocar a su Dios y lo que roza es la mudez. Se resiste a que su Dios sea un hueco y que él en su fragilidad no pueda resolver su existencia dentro ni fuera de este espacio. Y la disyunción se plantea, no en la osadía de quien explora su capacidad de argumentación, sino en el anhelo de saber de dónde su raíz, de dónde su nombre, cuál el vínculo con la madre, cuál con el padre, como si el mero nacer llevase a una confluencia de voces para no zozobrar ante la nostalgia que acusa una herida antigua. En este recordar lo vivido, el poeta dibuja una zoología de intimidad cotidiana. Cochinillas, caracoles, libélulas, arañas, escarabajos, escorpiones, que van poblando el mecanismo de cifrar y descifrar para hallar otros modos de estar y otras formas de frontera. Arduo es el techo porque vasto es el anhelo. Recuperar la mesura y leerse a través de la creación para dejar de masticar este astillar fracturado. Y cito de un poema que se llama Escorpiones. Porque amor no es otra cosa que avidez, el hambre y la sed insatisfechas del instinto que no deja de azuzarnos, las entrañas, todo lo que no devora es devorado, lo que no atraviesa ni tritura ni desgarra con sus ácidos, que se dé por muerto. Lo cierto es que en el jardín de esta zoología existe lo feroz, aquello que provoca la caída o la muerte de quien se ama, el uno del poeta frente al desgarro,
también muere un poco y resiste. Resiste la marejada del olvido y se vuelve el contrapunto de esa agua que se derrama porque el cántaro cuerpo se ha quebrado, agua que busca su río y su mar. El poeta entabla una conversación sutil para afirmar el destino. No se habrá de vivir para siempre. La muerte desata los demonios y la angustia que con el paso de los días y con el caer de la lluvia alcanzarán la borradura. La pérdida deslava los referentes, exilia, vuelve ajena la vida. Entonces la cuestión es cómo volver y a dónde. Se vuelve a donde se pertenece, al lenguaje. Y el lector se encontrará con poemas que se inscriben en esa tradición que reflexiona en torno al quehacer poético, sin obviar la expulsión del poeta de la ciudad. ¿Quién sino para nombrar aquello que rebasa el cerco de la ley de la República? ¿Quién sino para afirmar la poesía como un saber de añadidura? Sea pues el poeta ese burlador del tiempo y de la muerte. Y quiero cerrar esta intervención con un fragmento de un poema que se llama Presa. Para albergarte no tengo más espacio que mi cuerpo. Apiádate entonces, que entre ausencia y vacío, inundándome por dentro, me voy colmando. Habita las líneas de mis dientes, la sonrisa de mis ojos. Si lo quieres, habita mejor mis lacrimales. Luego sal, como ese océano de sodio que fuiste en los últimos días de tus horas. Fluye ahora como no pudiste hacerlo entonces. Yo no puedo ser estanque, ni muro circular, ni presa. Faltan las fuerzas de una madre para contenerte, y yo no sé dar vida, ni puedo darte una segunda muerte. Felicidades, Adán. Muchas gracias por sus palabras, doctora Bernardes. En este momento escucharemos las palabras del poeta Adolfo Castañón, igualmente en representación del jurado, quien nos dirigirá un mensaje sobre la obra premiada. Gracias, muy buenas tardes. Gracias a Dios que nos dejó llegar aquí. Gracias a la compañía de Ana María y Casa de Xirau, a la presencia de Ramón Xirau, que está entre nosotros, a mis amigos Mariana Bernardes, Juan Villoro, al secretario académico del Colegio de México, en representación de la doctora Giorgiuli, a los representantes del Fondo Patrimonial del Colegio de México a través de doña Mónica Stegner y a el representante de Natalia Toledo, por parte de la Subsecretaría de Educación y Cultura, el doctor Cata, y a todos y cada uno de ustedes. Bueno, es emotivo estar aquí por distintas circunstancias. Es emotivo estar atraído por el imán de la poesía a través de la mirada de Ramón Xirau y de Ana María, quienes diseñaron este premio que ahora llega a su 7ª edición. Animalaria de Adán Brand, Aguascalientes, 1984. Adán Josué Brand Galindo. Es el libro de poemas que espigó el jurado compuesto por Mariana Bernardes, Juan Villoro, Adolfo Castañón, para ser distinguido con el premio Joaquín Xirau y Casa 2019. El premio tiene ya una pequeña gran historia que se ha recordado. Lo han ganado hasta ahora 7 poetas distinguidos: Paola Abramo, Ricardo Cázares, Armando Salgado, Miguel Maldonado, Javier Peñalosa y Daniela Camacho. Lo primero que hay que celebrar es la decisión de Ramón Xirau y Ana María y Casa de Xirau de recordar la memoria de su hijo, el poeta e investigador Joaquín Xirau y Casa,
con 2 premios que reconocen sus 2 vocaciones intelectuales, la poesía y las ciencias sociales, la economía. También hay que saludar con gratitud la hospitalidad de esta casa, el Colegio de México y de la Fundación Colmex, que han dado acogida a esta noble iniciativa. Gracias también entonces a la benevolencia de Ramón y de Ana María, he tenido la fortuna de acompañar este premio en 7 de sus 5 ediciones. Una fortuna de lector, pues me ha tocado ser lector de más de un centenar de libros de poesía joven escrita en México. Y esto me ha brindado la oportunidad de medir a lo alto y a lo ancho, y por así decir, en vivo, la presión atmosférica. Y esto me ha brindado la oportunidad de medir a lo alto y a lo ancho, y por así decir, en vivo, la presión atmosférica de al menos parte de la situación, de al menos parte de la poesía en México, con textos provenientes de todos los confines del país, y medir palmo a palmo los territorios y los planos en que se ejerce aquí la lírica. De modo que la distinción de cada uno de estos autores, y ahora de Adam Brand, se da contra un paisaje muy animado, muy fluido, muy versátil, muy rico, que es de los otros concursantes. Fortuna incomparable para el lector curioso, dispuesto a abrir las puertas de su casa y de sus maletas a la poesía mexicana. En este viaje me han acompañado como lector los otros amigos conjurados, Angelina Muñiz Huberman y Elsa Queiroz ayer, Juan Villoro siempre, y ahora, bienvenida, la poeta Mariana Bernardes. Esa fortuna es también, en cierto modo, un ejercicio difícil, disciplinario, pues el oficio de jurado, como apuntaba yo en el saludo a Miguel Maldonado hace unos años, es un oficio triste. Me cito, aunque no siempre reconocido, que es el lector jurado o conjurado de un certamen literario. Y algo tiene este oficio del que practicaba Bartleby, el escribiente de Herman Melville, tan admirado por Jorge Luis Borges, que se dedicaba a leer cartas que no habían llegado a su destino. Empero, no llega a ser el oficio del jurado comparable a la figura del verdugo examinada por Joseph de Maistre en las veladas de San Petersburgo. La premiología no es una ciencia exacta, sino un arte aplicada que depende de las circunstancias y los circunstantes. Y así fue en este caso al elegir este libro. Este arte debe seguir reglas y ser aplicado con rigor, como la lingüística aplicada en la que está especializado el joven poeta Adam Brand. Animalaria, obra ganadora, es un libro construido en 4 partes muy discernibles: 3 piedras angulares, Animalaria, Agua entre manos y Parvulito. Es una construcción. El volumen, bellamente diseñado por la editorial Eximia de Aguascalientes, ha sido coeditado por el Instituto Municipal Aguascalentense de Cultura, la Secretaría de Cultura, el Programa de Lectura Buena Palabra y el Ayuntamiento de Aguascalientes. En su portada se estampan las imágenes del dibujante francés Charles Lebrun, 1619-1690. Caras inteligentes, casi humanas, de animales, zorros, camellos, caballos, leones, picos, ojos, pelos, dibujados finamente a tinta por la mano del maestro francés, que casi nos permitirían pensar que estamos no ante una portada, sino ante un espejo. Los dibujos de la portada aluden a la segunda parte de este libro, Animalaria, que es la que a mí más me interesó, que de hecho es el título del libro, que tiene 101 páginas. Si el lector se pone a buscar en la red esta palabra, animalaria, va a obtener varios resultados. El primero es un curso de experimentación animal. A su vez, el Diccionario de la Lengua Española dice que animalario es un edificio donde se tienen a los animales destinados a experimentar en un laboratorio. En cierto sentido, yo pensaría que el poeta se pone a sí mismo como un animal para trabajar en la experimentación y la contemplación a través de la palabra.
La animalaria de Brand no se distinguiría de los bestiarios tradicionales como los anónimos emblemáticos de la Edad Media o los modernos de Kafka, Borges, Jean-Henri Fabre, Juan José Arreola, Augusto Monterroso, Eduardo Lizalde, José Emilio Pacheco, incluso Luis Miguel Aguilar, por su voluntad de empatizar y simpatizar con los bichos, con sus ganas compasivas de devenir animal, para echar mano de una expresión del filósofo francés Gilles Deleuze, devenir animal. No en balde, el autor ha compuesto un libro titulado Soy más humano cuando como vegetales. Para el vegetariano, en cierto modo, el humanismo es una militancia de la abstinencia, y en este libro se siente esa militancia de la abstinencia. Para Alan Brand, el animal es además un emblema, una cifra, un trampolín, cito, una clave y un enigma, una ventana y un espejo. Descifra en la zoología su humana condición y desde ahí levanta su red y su lupa para cazar y observar a la cochinilla, a los caracoles, a la libélula, a la araña, al escarabajo, a los grillos, al batracio, y se entrega a una música felina, la del amor. Deviene gato, va en busca de su maullido interior, miau, y se entrega a la raya, se siembra escorpiones en el sexo. Pero démosle la palabra al escarabajo, que creo que es una reescritura de otros textos sobre del escarabajo, por ejemplo el de Fabre. Recortada contra el oro de la arena, la oscura silueta del escarabajo se mueve cuenta arriba con su carga esférica de estiércol. Asciende torpemente con los ojos fijos en el páramo que va dejando. Ahí se encuentra la enseñanza. ¿Hemos entendido mal el tiempo? Tocando nuestra espalda siempre está el futuro que no podemos ver, y enfrente de nosotros, como una sombra que se alarga, va extendiéndose el pasado. ¿Y qué diremos de la blanda roca que este Sísifo levanta? El porvenir se amasa con desechos. ¿Acaso el único principio universal de la materia es el periplo, la espiral, el círculo? Ya se sabe, andar hacia adelante es retornar. Morir es integrarse a otras formas. Y mientras rota y se traslada el pensamiento en el lento vértigo del orbe ajeno a todo, gira aquel escarabajo su propio mundo elemental con la sola certidumbre de moverse. Por cierto, entre los egipcios el escarabajo era un animal sagrado. Adam Brand sabe lo que hace. Incluso tiene cierta coquetería, pues nos dice al inicio de su libro que esta muy bien trabada construcción, donde la infancia, el duelo y los elementos conviven con la autobiografía, la poética y la sociología, no es en realidad más que un libro casual, como una suerte de un montón de papeles, de postales poéticas. Cito, esta obra no fue concebida originalmente como un poemario con unidad temática y formal. En esas páginas iniciales expresa además en forma elegante la poética que lo guía. Debo agregar que desde hace varios años, dice Brand, tenía un deseo muy fuerte de publicar un poemario para que no quedarme atrás con respecto a mis compañeros de generación. Y esto me llama la atención de cómo se ve alrededor, en el reojo, esos compañeros de la generación que están publicando y que le están ganando a Brand o lo están acuciando a escribir. Y de los que vienen un poco más abajo que la mía. Al expresarle esta suerte de urgencia a Antonio del Toro, su tutor en la Fundación para las Letras Mexicanas, y aquí está Eduardo Langaña, él me respondió que no me preocupara por eso, que poco tenía que ver con la literatura. Me dijo que dejara a otros jóvenes correr y buscar fama a trompicones, y retomando a T.S. Eliot, según recuerdo, que la poesía era la palabra cargada, fruto de la atención, como diría Eliseo Diego, y el tiempo, Antonio Machado, tan querido de Ramón Xirau. Mi tarea entonces consistía en encontrar un tiempo real, pesado, atemporal, debajo del engañoso, acelerado y desatento tiempo en que vivimos. No te preocupes por publicar pronto ni por seguir las modas, concluyó, sino por escribir poemas esenciales.
medulares para ti. En la medida en que lo consigas, estarás escribiendo poemas esenciales para otras personas. Porque siempre he buscado ser un buen alumno, me prometí que no publicaría ningún poemario antes de los 33, el 24 de diciembre de 2017, con 33 años recién cumplidos, comencé a hacer el bosquejo de este libro, como ya ha recordado Juan Villoro. Adam Brand ha tenido como guía entonces y tutor al poeta, al alto poeta Antonio del Toro, a quien le están dedicados estos poemas al final del libro. Del Toro es un maestro en el arte de la lentitud, vuelvo a citar. Hay una inmovilidad oscura y otra acechante y matemática. La velocidad de Brand es de este orden, es una velocidad acechante, pero el libro es más complejo de lo que pueden expresar estas letras. Conviven en ellos temas y aires de la infancia, de la conciencia del duelo y de la intemperie, la autoconciencia infantil y adolescente, con los motivos de la muerte y, de nuevo, el duelo, la religión. El autor es también un etólogo, incluso un etólogo de los hormigueros y tribus y etnias urbanas de su generación. A Brand no le cuesta trabajo, cito, atravesar la reja de la infancia, regresar a esas raíces de cantera y agua bautismal que me dieron nombre. Hasta ahí. Tampoco le cuesta trabajo pasar de una época a otra, de un creer a otro, hablar de esto y del otro, como diría Shirao, y citó Mariana, pero no solo de dientes afuera, sino paseándose cómodamente por las modas sintácticas y en cierto modo burlándose de ellas. De hecho, en algunos momentos de la muy gozosa lectura de este manuscrito, me pareció estar contemplando una especie de pasarela estilística en la que el autor iba dejando sin un grito ni una queja el pellejo y la sombra. Animalario es un cruce de caminos, una encrucijada, una red. Muchos años después de este año 2019, regido por el signo del jabalí en el horóscopo chino, cuando Adam Brand, con canas y barbas, haya publicado los libros que promete esta hermosa y acabada partitura, el lector futuro podrá descifrar los rumbos de su navegación en esta obra animalaria, donde el poeta joven mira al poeta que será y que tuvieron la juiciosa clarividencia de reconocer los lectores conjurados, Juan Villoro, Mariana Bernardes, el de la voz, que se asomaron a su pozo para distinguirlo con el premio Joaquín Xirau y Casa 2019. Muchas gracias. Muchas gracias por este mensaje. Ahora, el doctor Vicente Ugalde hará entrega del reconocimiento al ganador del Premio de Poesía Joaquín Xirau y Casa 2019, el maestro Adam Brand. Me voy a permitir leer el diploma que se otorga. El Colegio de México, la Fundación Colmex y la familia Xirau y Casa otorgan el presente reconocimiento a Adam Brand por haber obtenido el Premio de Poesía Joaquín Xirau y Casa 2019 con el libro titulado Animalaria. Y firman este documento los miembros del jurado, doña Ana María Icaza de Xirau y la presidenta del colegio, Silvia Elena Yorgulí. Adán, muchísimas felicidades. Felicitamos nuevamente al ganador Adam Brand, quien ha recibido el reconocimiento por su trabajo ganador de manos de Vicente Ugalde y el cheque de manos de la señora Ana María Icaza de Xirau.
En este momento escucharemos las palabras de nuestro ganador. Buenas tardes. Querida señora Ana María Icaza, apreciables directivos y representantes del Colegio de México y de la Fundación Colmex, estimados y admirados integrantes del jurado, querido director de la Fundación para las Letras Mexicanas, comunidad académica de esta respetable institución, invitados, amigos, papá, mamá. La piedra angular de nuestra especie, aquello que nos ha permitido erigir en el páramo o la selva impresionantes urbes, la suma organizada de canteras, mármoles, madera y aceros, pero también oficios, voluntades, jerarquías, aquello que nos ha hecho asociarnos para asir y habitar la tierra, es sin duda nuestra lengua, nuestra innata capacidad para abstraer, para descifrar y cifrar en nuestros propios términos el entorno. Sin la lengua, sin el florecimiento de la palabra, no hubiese surgido la posibilidad de la pregunta, y sin esta no hubieran sido posibles la filosofía, la religión y la ciencia. Sin el ariete mental de la duda no romperíamos los muros de la oscuridad, de lo desconocido. No habría respuestas y por ello tampoco el engranaje de cuestionamientos y hallazgos y nuevos cuestionamientos en ese incesante diálogo que nos ha permitido generar y acumular conocimiento a lo largo de nuestra historia. Somos seres semióticos, seres que solo cobramos sentido a través de la palabra, de los signos. Hablar es nombrar, nombrar es definir, definir es conocer. Tal vez estoy diciendo obviedades, pero démonos cuenta de que se trata de obviedades en las que ya casi no pensamos. Hablamos de manera automática, vivimos de manera automática, sin apenas darnos cuenta del quilataje, el peso acumulado de cada palabra que decimos, de cada acción que realizamos, por mínima que sea, ni mucho menos de todos los azares, de todas las milagrosas casualidades que tienen que suceder cada día para que sigamos aquí, puntos ínfimos y sin embargo tan complejos en medio del océano astronómico. Pienso en los primeros seres humanos, aquellos que por primera vez hablaron, que descubrieron su capacidad, nuestra capacidad, para atar una cosa a un sonido. Los imagino apuntando con sus asombrados o temerosos o emocionados índices a un animal, un río o un astro y realizando sonidos onomatopéyicos. Las palabras inaugurales, las revelaciones fundacionales, el inicio no solo de la lengua, sino de la poesía, porque la poesía es justo la palabra pronunciada en el hallazgo, la palabra que nombra, que define, que revela. Hablar y hacer poesía. Dudo que entonces hubiera diferencia, porque todo era un continuo descubrimiento, descubrir y entonces conocer, y al conocer entendernos distintos. Religión, filosofía, ciencias, poesía, todo una amalgama contenida en el pasmo, el terror, la emoción y el goce también de escuchar nuestras voces por primera vez significativas. Este milagro, esta poesía original o en estado puro, se sigue replicando hoy día en nuestros niños. Solo es cuestión de observarlos aprendiendo a hablar, señalando con emoción cada cosa que les llama y les asombra. Y es cuestión luego de escucharlos preguntar sobre todo lo que miran y quedar absortos y felices cuando entienden algo nuevo. En ellos la poesía, en ellos la palabra fresca y llena de sentido. Pero los niños crecen, se hacen adultos y las palabras, los gestos, las conductas se automatizan, se gastan de tanto repetirse. Dejamos de prestarle atención a nuestra cotidianidad y la vida comienza a aburrirnos, a parecernos trivial, intrascendente. El aburrimiento es una de las enfermedades de nuestra era y eso, desde mi apreciación, es indicio de que nos hemos alejado de la poesía, no como un género literario, sino como una herramienta cognitiva. Nos hemos alejado de nuestra facultad de asombrarnos, de nuestra capacidad para detenernos y observar con atención cada cosa que nos rodea. Ante tal escenario, se vuelve imprescindible sacudirnos este automatismo, vivir con mayor intensidad, pero con lentitud, sentir el vértigo de caminar despacio,
asumir el riesgo de no ir a la misma velocidad que los demás y preferir, en cambio, una vida interior mucho más rica. Creo que para lograrlo, leer y escribir poesía puede ser un ejercicio de suma utilidad. Señora Ana María Icaza, he encontrado en los poemas de su hijo, Joaquín Xirau Icaza, una invitación semejante a la que yo me atrevo a hacer ahora a todo el auditorio. En la escritura de Joaquín es notable su capacidad de atención y de síntesis plena. Solo un poeta podría lograr sutiles joyas como los siguientes versos. Dice en un poema: tierra de naranjos, de soles que buscan su imagen en el charco. Escribió Octavio Paz a propósito de la poesía de Xirau Icaza, que desde el momento en que leyó sus textos por primera vez, supo que la experiencia poética de Joaquín era auténtica. Aunque no haga falta, aunque esté de más, yo quisiera suscribir las palabras de nuestro premio Nobel. Por un feliz azar, hoy se asocia mi nombre al de su hijo, y también por una extraña coincidencia, encuentro que ambos, él y yo, mostramos interés por escribir postales a partir de la observación de bestias e insectos. Joaquín le dedicó una serie de juegos poéticos. Yo quisiera prestar mi voz para leerle uno pequeñito. Habla Joaquín entonces por mi boca. Tigre, se carbonizan los rayos en su cuerpo de sol y en atardecer sigiloso, traicionero, se refugia en la muerte con su mismo dolor. Y a esta pequeña postal quiero sumar un poemita mío que también le dedico a usted. Un poema que ya se mencionó. Cochinilla. Compacta, lenta y temerosa, y siempre a punto de volverte una semilla, avanzas vientre en tierra hacia ese tronco. Tal vez en ti el Creador hizo un ensayo, la maqueta de un fantástico animal que desechó después. Boceto de otra cosa como eres, aquel dio toda su atención a la armadura, pero olvidó endurecerte la mirada, hacerte de un carácter más acorde a tu cubierta. Y vienes hacia acá, rezando por llegar a tu guarida sin mayores sobresaltos. Y va mi mano a ti, el índice como un misil hacia tu cuerpo. Mientras te haces bolita, redonda semilla palpitante, me pregunto, ¿con cuántos hizo Dios el mismo ensayo? ¿Cuántos vamos por ahí muertos de miedo, con la armadura puesta encima siempre, siempre, y la cabeza doblegada por si acaso? Abusando un poco de su paciencia, y si les parece bien, me permitiré leer un par de poemas más. El siguiente quiero dedicarlo a mi papá y a mi mamá, que vinieron desde Aguascalientes para acompañarme el día de hoy, y también a mis 7 hermanas que no pudieron venir, pero que desde el terruño me han enviado mensajes de cariño. Nigromancia. Nos visitó la muerte y se ha quedado. Enrique González Martínez. De niño vi la muerte, el enigma de su arbitrario método que a veces detenía el corazón de los recién nacidos y a veces se olvidaba de un anciano. Cobré conciencia de ello esa inusual mañana de relámpagos, cuando mis ojos asombrados vieron las crías de mi gata, inertes, algodones empapados de sangre, de saliva y de placenta. Mi madre me cubrió con la oscura tibieza de su vientre y yo sentí en mi sien la yegua de su corazón pateando. Debajo de la lluvia, debajo de los goterones negros que vencían al dique de sus párpados, entendí que mi madre no ahogaba sus sollozos por los gatos, ni me abrazaba a mí al abrazarme. Casi hecha un ovillo, repetía el nombre de su hija Celia, la niña primogénita, la casi púrpura 7mesina que falleció en sus brazos. Detrás del ventanal, los ojos blancos de mi bisabuelo nos oteaban, y aunque eran solo nubes, sombras lo que veía, lograba vislumbrar el infortunio. Decían que era brujo, que tenía tratos con el demonio, que vendió el alma para no morir, pero todo era falso. Cualquier progenitor que entierra a un hijo muere más de una vez, y mi bisabuelo asistió, absorto, a los funerales de los 3 suyos. Ausente aunque de pie, anclado a su bastón como árbol seco que no fue derribado, nos miraba a través de los cristales de la sala, del vidrio esmerilado, del alcohol y del llanto.
envuelto en el ovillo de mi madre, por un resquicio apenas, yo miraba el aguijón de la muerte como se mira en sueños. Lejos de mi familia, del terruño, del niño tímido que fui hace tanto, reconstruyo el recuerdo como aquel que se observa de soslayo en un espejo turbio, enmohecido por la humedad y el tiempo. La imagen, ya deforme, que retorna hasta mí desde la infancia, me permite contemplar los ocultos, sutiles avalorios de la muerte, no en la sangre vertida de los gatos, ni en la tumba de Celia, sino en la sed etílica, infatigable de mi bisabuelo, en la obstinada fascia de mi madre, que permanentemente se refería a mí como su hija, para luego abrazarme y corregir, hijo, mi hijito, y en su grave obsesión por concebir, multiplicar su estirpe. ¿Cuántas veces murió mi bisabuelo? ¿Cuántas veces fallecerá mi madre? ¿Y cuánto he de morir mientras me quede vida? Exhumo los cadáveres de mi niñez para mirarme viejo, para sentir la angustia anticipada de quien tiene hijos, su no querer morir y, sin embargo, su íntimo terror a que se toquen las campanas fúnebres, primero por su prole que por ellos. Me conjuro por eso a ser infértil e invoco a quien decide los destinos para que me conceda ser quien cierre los ojos de mi madre mientras sienta, aterrado y complacido, el potro de mi corazón pateando. Quiero finalizar con un breve poema que dedico al maestro Eduardo Langagne y al maestro Miguel Limón por su paciencia, su apoyo y su fe en mi trabajo cuando fui becario de la Fundación para las Letras Mexicanas. Y también lo dedico muy especialmente a mi querido maestro Antonio del Toro, quien fue mi tutor de poesía por varios años y quien ha sido uno de los más grandes maestros de vida que he tenido. Y es también un poema del que ya se leyó un fragmento. El quieto. Me enseñó a jalar la brida del caballo, a contener en formas sutiles el impulso de correr abiertamente el llano abierto de la hoja en blanco. Me enseñó a esperar, a mirar el milagro del silencio propio, a rumiar el paso lento de la luz sobre la mesa. Desde entonces callo, escribo menos, ya el galope no me tienta tanto y me importa poco en realidad que digan que voy lento. Que otros se apresuren a probar el mundo, que otros se apresuren a poblar el mundo de sonidos prescindibles, de cabriolas, del tambor veloz pero sin ritmo, del correr incontinente de sus dedos. Yo caminaré detrás, despacio, con pies zurdos, pasmados, maliciosos, catando, atendiendo, absorto en la quietud y la potencia que puebla el interior de cada ser, de cada cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Adán, por esta emotiva intervención. Como cada año, agradecemos el valioso apoyo de la familia Xirao y Casa por reconocer las obras publicadas por poetas jóvenes en lengua española. A continuación, escucharemos a la señora Ana María y Casa de Xirao, quien en voz de la familia Xirao y Casa nos compartirá un mensaje. Bueno, yo lo único que puedo decir es que esto se le debe a Ramón Xirao. Este premio es él el que tenía gran entusiasmo, yo también, y quiero nada más decir que hay que recordarlo. Muchas gracias, señora Xirao. Ahora invitamos a Adán Brand a subir al estrado para la toma de la fotografía con los miembros del Presidium.
Antes de finalizar nuestra ceremonia, queremos recordarles que la obra ganadora se encuentra a la venta afuera de esta sala. Muchas gracias a todos por su asistencia. Hemos llegado al final de nuestra ceremonia. No nos queda más que agradecerle nuevamente a los miembros del Presidium por su asistencia, a Adam Brandt y a la audiencia que amablemente nos ha acompañado esta tarde. Como siempre, agradecemos el apoyo y la confianza de la familia Shirao y Casa por premiar y celebrar la creación literaria de las nuevas generaciones. Los invitamos a pasar a la sala contigua para la celebración del brindis de honor. Buenas tardes y nuevamente gracias por acompañarnos.